como expositora, lógicamente la mesa directiva, el equipo de trabajo, el consejo, todas las personas que nos acompañan en las barras y igual a todos los que nos observan a través de la web. Por favor, señor secretario, verifiquemos el quórum. Cardona Guillón Jairo. Presente. Díaz Manuel Mauricio. Presente. Díaz Hernández Luis Alberto. Presente. Díaz Montoya Aníbal. Presente. Flores López Manuel Fernando. Presente. Gallego Mejía Osvaldo. Presente. González Gómez Hernando. Presente. Mesa Arango César Augusto. Presente. Osorio Echeverri Guillón Jairo. Presente. Pérez Rueda James. Presente. Rosero Moreno Didio. Presente. Tobón Celis Benjamín Darío. Presente. Vanegas Herrera Robinson. Vanegas Vivas Carlos Eduardo. Presente. Villarraben José Alexander. Presente. Presidente, 15 concejales presentes en la plenaria, tenemos quórum deliberatorio y decisorio. Gracias, señor secretario. Existiendo quórum decisorio y deliberatorio, damos inicio a la sección del día de hoy, 16 de diciembre del año 2013, siendo la 1:40 de la tarde. Démosle por favor lectura al orden del día para someterlo a consideración y aprobación de los corporados. En el primer punto, aprobación del orden del día. Segundo punto, disposición de la asesora jurídica del municipio, doctora Marta Inés Arango Jiménez, con referencia al estudio de los alcances de los proyectos de acuerdo 028, 029 y 030 de 2013. Tercero, proposiciones de asuntos varios. Está leído el orden del día. Gracias, señor secretario. Leído el orden del día, lo pongo en consideración de los corporados. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Los concejales que estén por la afirmativa, por favor, levantar el brazo. 15 votos positivos, señor presidente. Es aprobado el orden del día. Damos entonces lectura al mismo para su desarrollo. En el segundo punto, la exposición de la doctora Marta Inés Arango Jiménez con el estudio de los alcances de los proyectos 028, 029 y 030 de 2013. Gracias, señor secretario. Agradecemos entonces el acompañamiento de la asesora jurídica del municipio de Copacabana, la doctora Marta Inés Arango, que nos está acompañando en la tarde de hoy. Como todos los honorables concejales saben, en el día de ayer tuvimos y se iba a generar inclusive una proposición, pero doctora, la verdad, muchas gracias. Llamándolo usted inmediatamente accedió para acompañarnos en la tarde de hoy. Tiene que ver pues con el punto de los 3 proyectos de acuerdo que nos presentó la administración municipal para en estas secciones extras. Hay varios corporados que tienen algunas inquietudes en torno a la presentación, así como a los alcances de estos proyectos de acuerdo, y es lo que pretendemos absolver en la tarde de hoy. Creo, doctora, que sería bueno de pronto que usted nos ilustre un poco sobre estos 3 proyectos de acuerdo, qué pretende la administración con ellos, y ya luego cada honorable concejal va, o los que deseen hacer las preguntas puntuales que ya en el día de ayer se esbozaron algunas. Doctora, tiene usted entonces el uso de la palabra y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a la mesa principal, a usted, señor presidente, a los demás corporados. También quiero extenderles pues mi saludo al presidente de la Junta de Acción Comunal que está en Barras, y obviamente, señor presidente, a usted y a todos los corporados. No importa que ayer sea cuando me haya llamado y de que yo pues pueda, con el mayor de los gustos, pues no, sería lo mínimo que puedo hacer ante cualquier requerimiento y máxime pues de acá a la corporación, desde que esté dentro de no solamente de mis competencias, sino que en ese momento pueda, pues estaré presta a atenderlos. Lo primero, antes de hablar, es que quiero excusarme porque todavía tengo alguna afección en mi garganta. Entonces, si de pronto algo, por favor me disculpan, a veces de pronto en mi tono de voz. Hincha Nacional también. Claro. No fue eso, no es por lo del equipo. Bueno, lo primero es que también quiero decirles algo. De pronto siempre mis exposiciones, y cuando a ustedes me dirijo y de una manera tan generosa dedican su tiempo para escucharme, pues siempre espero que me comprendan que mis posiciones son muy desde el punto de vista y mis intervenciones de ley, porque desde el punto de vista, por ejemplo, presupuestal y financiero, yo no, lo confieso, soy una persona supremamente incipiente en esas áreas. Entonces eso hace que de pronto ni me extienda en ese tema ni lo aborde con propiedad, y por eso omito abordarlo, porque sería un irrespeto hacia cualquier persona y máximo hacia ustedes. Hay entonces, en consecuencia, dentro del decreto de citación a sesiones extras, como lo establece la ley 136 del 94, le entrega esa potestad a los alcaldes para que, de acuerdo a la necesidad que se presente, pueda citar a sesiones extraordinarias y para ocuparse la corporación de los temas específicamente que requiere.
En ese orden de ideas me parece muy importante traer a colación 2 o 3 artículos de esa ley modificada por la 1551, y en la que, por ejemplo, en el artículo 71 habla de la iniciativa de los proyectos. Y dice, abro comillas, iniciativa, artículo 71, los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los concejales, por los alcaldes, y en materias relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los contralores, las juntas administradoras locales. También podrá ser iniciativa popular de acuerdo con la ley estatutaria correspondiente. Es importante, dice parágrafo del mismo artículo, los acuerdos a los que se refieren los numerales 2, 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictados a iniciativa del alcalde. Esos numerales 2, 3 y 6 en su orden se refieren a el 2, el que tiene que ver con adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas. El 3, la autorización al alcalde para la celebración de contratos y ejercer pro tempore facultades que correspondan. Y 3, la determinación de la estructura administrativa de las entidades territoriales. En este orden de ideas, entonces, ese artículo 71 nos está refiriendo específicamente quienes tienen la iniciativa para presentar proyectos de acuerdo. Ya teniendo claro este artículo, quisiera traer o hacer especial énfasis, por ejemplo, al artículo 91 también de la citada ley en mención, la 136 del 94, en donde establece fuera las funciones constitucionales plasmadas con respecto a los alcaldes, aparece acá unas funciones de acuerdo a las materias específicas que le corresponde abordar a los alcaldes, entre ellas en relación con el Consejo, artículo 91 en el literal A, y dice en el numeral 1, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue conveniente para la buena marcha del municipio. En ese estricto sentido podemos entonces colegir cómo el alcalde, cuando cita las sesiones extraordinarias, lo hace para asuntos específicamente determinados, y 2, acá lo hace en ejercicio de sus funciones, tanto las contenidas en el artículo 315 como en esta normatividad que nos dice que los que él juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Teniendo claridad sobre eso, quisiera abordar, cualquiera. Tengo acá el proyecto de acuerdo por medio del cual se establecen unos incentivos tributarios que fue presentado por la administración municipal a través de la Secretaría de Hacienda. Con este proyecto de acuerdo voy a procurar pasar como sutil, pero tratando de ser como enfática en 2 o 3 aspectos en estos proyectos de acuerdo, para procurar escucharlos y en la medida de mis posibilidades poder absorber alguna inquietud, dado de que, como ustedes comprenden y ya el señor presidente hizo alusión al respecto, mi presencia acá pues primero obedece como a la bondad y a la diligencia que han tenido de invitarme, y segundo, pues yo en realidad sabía que era hablar del tema, pero no en especificidad cuál era como puntualmente lo que deberíamos tratar, y mi invitación pues fue hecha a nivel telefónico. Acá básicamente estamos hablando de la exoneración durante 10 años del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, para las nuevas empresas que se radiquen en el municipio de Copacabana. Esta iniciativa, obviamente, del señor alcalde, primero ya vimos el sustento legal y constitucional. Sobre este tema en particular y en pronunciamiento muy reciente que ustedes acá deben reposar en una copia del Tribunal Administrativo de Antioquia, en donde en un tema similar como fue lo que tenía que ver con la exención, pero del impuesto a los bomberos, porque por ley establecía la facultad en la nueva ley de bomberos de hacerlo,
El tribunal, cuando acá ustedes, de una manera pues muy acuciosa, pasamos el proyecto de acuerdo, pasó todo el trámite en el consejo, fue sancionado por el señor alcalde, y cuando llega a la gobernación, ya eso, pues ustedes saben que frente a ese control, cada entidad tiene su propio, pues su propia discrecionalidad para hacerlo o no. Hemos venido observando que en la gobernación de Antioquia prácticamente pareciera porque no nos consta. En esta última administración casi todos los acuerdos, cuando los mandamos al control, porque ese artículo todavía está vigente en la ley 136, inmediatamente los demanda la Secretaría General, que es la que allá tiene la competencia por delegación, a los juzgados, casi todos lo mandan al tribunal. Entonces casi siempre nos llegan a nosotros una notificación acá que la gobernación lo mandó, lo envió al tribunal. En veces pues resulta radicado ante un magistrado que puede tener una posición similar a la nuestra y a la de ustedes, y salimos avantes con ese acuerdo. En veces no, pues eso depende como de la interpretación que le dé en sala los magistrados en su momento. Y trayendo a colación a eso en especificidad con ese asunto muy similar a este, nos recuerda en la fundamentación de la sentencia 3 o 4 cosas que me parecen de imprescindible importancia y que armonizadas con este proyecto de acuerdo pues nos sirven para darle mayor fundamentación legal. Dicen los magistrados que traen el artículo, se fundamentan en su decisión que fue favorable al municipio y obviamente a ustedes en el artículo 287 de la Constitución, y empieza por decir que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud tendrán los siguientes derechos. Entonces llega y ellos resaltan: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus fines. ¿Por qué lo dicen? Porque ahí están fundamentando, estamos hablando ya del impuesto de industria, para el caso que nos ocupa acá, de industria y comercio. Entonces están diciendo, a ver, los consejos sí son facultados para dar esos beneficios tributarios, y ellos empiezan, porque lo de los bomberos también era un beneficio. Luego dice que en el artículo 3.13 dice que corresponde a los consejos votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos. Está soportando la parte de los consejos. Luego viene en la parte de las atribuciones y habla acerca de la ley 136 del 94, la cual hemos traído aquí en recordación en varias oportunidades, y en el artículo 32, que lo modificó el 18 de la ley 1551 del 2012, dice que son atribuciones de los consejos. Dice: los municipios, dice que son atribuciones de los consejos, todo lo referente a lo de votar, vuelve todo lo de los tributos y gastos. Se trae luego el artículo muy importante que lo presentamos en el proyecto de acuerdo, que es el 258 del decreto vigente aún de 1986, el 1333, y que abro comillas, que a su tenor dice: los municipios y el Distrito Especial de Bogotá solo podrá otorgar exenciones de impuestos municipales por el plazo limitado, que en ningún caso excederá 10 años, todo de conformidad con los planes de desarrollo municipal. Ellos también se fundamentan, pero no quiero ser pues como tan larga, acá en varias sentencias. Esta sentencia es de agosto del 2013 y se fundamenta en una sentencia de la C-195 del 97, en donde dice: no sobra advertir, abro comillas, no sobra advertir que al cumplirse este plazo, se refiere a los 10 años, máximo de 10 años, el municipio, dentro de su autonomía, o al menos se está recordando que somos autónomos, bien puede volver a decretar la exención o no, y por el periodo que considere pertinente dentro del fijado por la ley, pues la norma demandada no impide tal hecho. Observe, además,
que el artículo 38 respeta el principio consagrado en la norma constitucional según la cual solamente los municipios pueden decretar exenciones de sus propios impuestos. En relación concretamente con la facultad de los municipios de decretar exenciones, reitera la jurisprudencia de la Corte y viene y trae una sentencia en la 511-96 en el sentido de que cuando se adopte una decisión ella obedezca a criterios razonables y de equidad fiscal, dice la sentencia. La exención se refiere a criterios supuestos, objetivos o subjetivos que integran el hecho impunible, pero cuyo acaecimiento enerva el nacimiento de la obligación establecida en la norma tributaria. Gracias a esta técnica desgravatoria con criterios razonables y de equidad fiscal, el legislador puede ajustar y modular la carga tributaria, definida previamente a partir de un hecho índice genérico, En conclusión, dice, se colige de lo anteriormente expuesto que los consejos municipales gozan de autonomía para administrar los recursos y en tal sentido pueden establecer exenciones de los impuestos municipales de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y atendiendo a los principios de razonabilidad y equidad. Dichas excepciones en ningún caso deben exceder los 10 años. Con respecto a este proyecto de acuerdo, si ustedes saben bien, que sé que lo han mirado de una manera supremamente acuciosa, indica, ay sí, gracias, qué pena, pero es que he estado con una gripa terrible. Ya me van a dar agüita, yo le pague concejal. Yo iba a ir por ella. Concejal. Pero es que yo no me la tomo. Yo voy por ella. Si ustedes observan en el proyecto de acuerdo que a través de la Secretaría de Hacienda, que a la vez ahí en ese momento pues aparecía el señor alcalde encargado, que era el compañero José Luis, y a la vez él era el secretario de Hacienda, aparece en primer lugar pues la citación normativa en la parte del encabezado. Luego está proyectado lo de la exención de los 10 años, estoy hablando desde el punto de vista pues legal. Hay algo que es importante y que de pronto en una reunión que se lo quiero como dar a conocer a ustedes aquí, que a lo mejor no sepan. El señor alcalde pues estaba gozando de sus vacaciones y a raíz de eso está el alcalde encargado José Luis. Cuando va a presentar estos proyectos de acuerdo, entonces nos reunimos varias personas porque si bien es cierto lo redacta, no se origina dentro de una dependencia que es totalmente técnica, pues si yo de la parte técnica y de numeritos poco, era bueno darle pues la revisión jurídica. Y ahí yo le estaba haciendo alusión con especificidad a José Luis acerca de que este proyecto de acuerdo fuera que era muy importante para poder generar, miraban la exposición de motivos, un incentivo a que las empresas se aposenten en nuestra jurisdicción, pueda haber una posibilidad de mayor opciones de empleo, de mayor proveer de bienes y servicios. También es cierto de que de una u otra manera no afecta en ningún momento el acuerdo que ustedes acaban de tramitar y el alcalde de sancionar del presupuesto, porque se trata de empresas nuevas. A partir, ejemplo, que esto pasara, que esto se sancionara, este proyecto de acuerdo fuera ya un acuerdo, una realidad. Dentro del plan plurianual de inversiones y dentro del marco fiscal no está afectando los recursos del municipio ni el plan de desarrollo que ustedes también aprobaron a través del acuerdo 003 del 2012. Porque esta es una motivante, es una acción nueva para que hayan empresas acá y que en el transcurso del tiempo vayan no solamente generando opciones para la gente que aquí esté radicada o a veces hasta personas que no están acá pero que trabajan acá,
y no está incluido dentro del presupuesto. Si bien ustedes observaron ahorita cuando leí lo que decía acá en conclusión, en la sentencia con respecto a lo de los tributos de los bomberos, mire cómo el magistrado, luego de traer todas esas sentencias, esa normatividad, concluye cuando dice, se colige, está concluyendo, que los consejos gozan de autonomía para administrar sus recursos y en tal sentido pueden establecer exenciones a los impuestos municipales, de conformidad con el plan de desarrollo, listo, y atendiendo a principios de racionalidad y de equidad. Entonces, en este caso, esos impuestos que hasta el día de hoy, me disculpan si de pronto no soy muy técnica desde el punto de vista financiero, por favor, esos impuestos de industria y comercio que hasta el día de hoy se han venido, digamos, no sé si es generando, esos impuestos siguen siendo incluidos dentro de ese plan cuatrianual y dentro del marco fiscal desde el principio del periodo de gobierno. Para nada con este proyecto de acuerdo se afectan, porque es a las empresas nuevas, no a las empresas que están radicadas, ni las que cambian de razón social, ni las que generan un fenómeno que en derecho de comercio se llama fusión, cuando la una se junta con la otra, pero es que ya existía acá y le cambia de pronto la razón social, o ya no se va a hacer una empresa, una sociedad anónima, sino una economía solidaria, nada de eso, son las nuevas que se radiquen. En ese orden de ideas, de año a año, se presumirá que entonces, por concepto de este impuesto, a medida que vayan avanzando los 10 años, debe irse generando mayores ingresos paulatinamente, hasta el momento de que, pasados los 10 años, ya en su momento, para el Consejo que en ese momento esté, y siempre y cuando no haya una norma en contrario, ya esa administración de ese entonces ya mirará si le parece adecuado para poder como prorrogar ese beneficio tributario. Y en ese orden de ideas, allá también mirando unas conceptualizaciones del Ministerio de Hacienda que hacía con respecto a todo lo que tiene que ver con esos beneficios tributarios, y para yo no ser pues de pronto tampoco tan extensa, aparece y dice algo que es bien importante, que en todo momento se debe de valorar el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley o ordenanza de acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, y deberán hacerse explícitos y debe ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Luego viene por acá el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dice que en cualquier momento que esto se presente, aun siendo potestativos los consejos, los mismos alcaldes con la iniciativa, tiene que tener un estudio, y es lógico, un estudio del impacto fiscal, pero cuando se trata, por ejemplo, de un impuesto que está vigente. Tengo un impuesto hoy, por decir algo, en de industria y comercio, pero de todas las personas y establecimientos que en este momento lo pagan, y yo quiero exonerarlos, por decir algo, en su totalidad. Yo tengo que mirar desde el punto de vista financiero, allá en la Secretaría de Hacienda, yo cómo logro equilibrar esos ingresos que me entregaban por recursos propios, ejemplo, y eran 5 pesos, ¿con qué los voy a compensar? Porque yo no puedo dejar deficitado, por ejemplo, ese marco fiscal, ese plan cuatrianual, que ya pues mal harían ustedes como concejales y nosotros como alcaldía, presentar al señor alcalde un proyecto de acuerdo que vaya en contra, por ejemplo, de ese plan de desarrollo aprobado, que es de obligatorio cumplimiento, o de las fuentes de financiación que ahí van incluidas y que no corresponden. Entonces, en ese orden de ideas, así grosso modo, es más o menos eso. En conclusión, me decía el señor secretario de Hacienda, y que a la vez era el alcalde, que se busca es que llamar y motivar a la empresa para que se radiquen en el municipio de Copacabana, y con ello armonizarlo
con la revisión de ese PBOT, que creo, y no les puedo dar una información adicional porque no la tengo, pero hablando con el secretario de Planeación esta mañana, tal vez sería, me dijo que ya va muy avanzado como en unas conversaciones con el área, dado que eso pues requiere unos recursos muy representativos para que se pueda de igual manera habilitar de pronto usos de suelo y permita desarrollo en algunas zonas que tal vez en el momento no lo hay, que sea el uso del suelo una actividad mixta, por ejemplo, que permita también que las empresas se vayan ubicando en donde, por decir algo, tiene un uso del suelo agrícola y que de pronto ya no es tan agrícola, sino que puede ser también una actividad múltiple, para que todo se vaya como coordinando. No es, básicamente es esa, y uno de los incentivos es decirle, mire, véngase para Copacabana, pero durante esos 10 años usted no tiene que pagar ese impuesto que es de nuestro resorte, y eso en empresas representativas pues al parecer es un valor importante. Frente a la parte pues como normativa, eso quería no ser tan extremadamente pues como extensa, porque ustedes ya han hecho un estudio muy acucioso y me informaron que aquí estuvo José Luis. Entonces presumo que él hizo una ilustración supremamente técnica y muy clara como de este tema, entonces no quiero pues ser como repetitiva con el asunto. No sé, señor presidente, si por proyecto o lo hago todo en general y luego usted cómo indica que lo hagamos. Doctora, pues yo creo que básicamente las dudas están en torno al último proyecto que usted hizo referencia de las exenciones tributarias. Los otros dos proyectos pues no creo que tengan, o al menos los concejales, la gran mayoría no han advertido pues ningún inconveniente con ellos. Entonces yo creo que si quiere, doctora, damos espacio a los honorables concejales para que hagan sus intervenciones, que era pues desde el punto de vista jurídico que tenían más inquietudes. Entonces, concejal César Mesa, bien pueda. Señor presidente, me disculpa que me faltó una cosita chiquita. Bien pueda, doctor, y luego le damos el uso de la palabra con Gracias. Gracias. Quería también, a pesar de que ahí está en el proyecto de acuerdo, como traer simplemente a recordación las definiciones de lo que es, por ejemplo, el impuesto de industria y comercio. Dice que es el gravamen establecido sobre actividades industriales, comerciales y de servicios a favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan según la liquidación privada. Este concepto fue extraído del Diccionario Integrado Contable Fiscal en su edición 2002. ¿Por qué se paga ese impuesto de industria y comercio? Porque el Estado busca obtener recursos para cubrir sus necesidades a través del impuesto creado para el mismo de acuerdo con el plan de desarrollo. Cuando inicié mi intervención y en 2 o 3 oportunidades antecedentemente he referido sobre el plan de desarrollo aprobado por el Consejo, acuerdo 003, no recuerdo si es de mayo, me parece, del 2012, y eso siempre cuando presentemos un proyecto de acuerdo tenemos que estar desde la parte administrativa consultando ese plan de desarrollo para que ningún acuerdo esté en contravía de algo que ya hayan aprobado, dado que no sería viable el que ni presentarlo ni que ustedes aprueben algo que vaya en contra de lo ya aprobado. Hoy digo sí, mañana digo no, entonces en conclusión que ese sí o el no. Entonces es importante pues que tengamos como esa claridad, y haciendo alusión que los contribuyentes que están obligados a cancelar ese impuesto son obviamente todas las personas naturales o jurídicas en la jurisdicción de nuestro municipio que ejerzan esa actividad industrial, comercial o de servicios con o sin establecimiento, que debe registrarse en industria y comercio y pagar el impuesto correspondiente de acuerdo a su actividad. Del impuesto en sí pues tendríamos pues muchas cosas de pronto que hablar y nos extenderíamos aquí, hasta habría bastantes sentencias que leer, pero yo creo que de pronto con toda la ilustración recao que han tenido primero ustedes desde el estudio muy pormenorizado, acucioso y diligente,
dos con la presentación de mi compañero, de José Luis, y no sé qué otra persona haya venido de pronto a apoyarles, y tres porque nuestro deber, el de ustedes y el nuestro, es procurar que ese plan de desarrollo se cumpla en su integralidad, tal cual como lo determina la ley, en especial también la 152 del 94, y porque debemos de generar opciones de mejoramiento de la calidad de vida y de progreso para el municipio. Hoy somos nosotros los actores, pasará el tiempo, vendrán otras generaciones, pero de todas maneras hoy estamos acá, de una u otra manera debemos asumir esa responsabilidad que la misma historia ha radicado en nosotros. Entonces, señor presidente, pues acá estoy como dispuesta en la medida obviamente de mis posibilidades, desde que no sean números. Gracias, doctora. Entonces vamos a darle uso a la palabra al concejal César Mesa, bien por aconsejar. Muchas gracias, señor presidente. Con las muy buenas tardes para todos, un saludo especial a los concejales, a la mesa directiva, a la doctora Marta Arango, que muy gentilmente el día de hoy nos acompaña, a las personas que están en las barras, Rodrigo, Henry, Humberto, bienvenidos. El día de ayer, con una pequeña discusión que hubo aquí en medio de la plenaria, surgen varias dudas, pero creo que aquí hay que hacer una pregunta puntualmente. No necesariamente con el cuerpo de los proyectos de acuerdo, porque ahí no está el problema, con el cuerpo jurídico, donde vemos, y en lo personal yo lo veo, y es una pregunta muy directa, doctora, y es la siguiente: los proyectos de acuerdo, los tres, 0, 28, 29 y 30, deberían de tener la aprobación de la oficina jurídica para poderlos pasar al consejo, así se hayan expedido o formado y la iniciativa sea de la Secretaría de Hacienda, porque me imagino que deben todos los proyectos de acuerdo que se va a pasar, en este caso resorte del señor alcalde, de tener la revisión de la oficina jurídica, porque esa es la función de una de las funciones que tiene la oficina jurídica del municipio. No sé si estos tres proyectos tengan ya ese chulito que yo hace muchos años conozco y que sé desde la administración pasada que sin ese chulito suyo, estoy hablando de su chulito firma aprobación, no se puede absolutamente hacer las cosas. Y ayer yo defendía algo y hoy lo sigo defendiendo, y es lo siguiente: el alcalde, si tiene una oficina jurídica y tiene una asesora jurídica como es usted, debe de confiar plenamente en su capacidad y en su conocimiento jurídico. No creo que el alcalde vaya a aceptar no estos tres proyectos, sino quizás otros proyectos sin su aprobación. Entonces la pregunta puntual, que no tiene que ver nada con el cuerpo jurídico, es: ya esos proyectos de acuerdo fueron revisados por la oficina jurídica y tienen la aprobación, y además tienen el chulito en el papel que aquí vino al consejo. ¿Por qué le pregunto eso? Porque surge el día de ayer esa inquietud diciendo que es que no tenían ese chulito de aprobación, y que posteriormente, inclusive el concejal Aníbal lo decía, que después se puede presentar para algún tipo de controversia en el futuro, porque dice es que jurídica no lo aprobó. Creo que básicamente ese es el meollo del asunto el día de hoy, en el tema puntual del acuerdo que tiene que ver con la excepción de impuestos para industrias y empresas nuevas. Lo hemos socializado mucho, inclusive hay una propuesta, yo tengo ahorita una propuesta en la comisión segunda, pero me interesa quedar tranquilo frente a ese tema, porque yo le decía ayer a un concejal: listo, lo aprobamos, está muy bien, se ve muy sano, vamos a tratar de que las cosas estén mejor en el tema tributario para que tengamos más empresas, generar empleo, pero ¿será que llega a la oficina jurídica y en jurídica de pronto no esté el concepto favorable y el alcalde no lo apruebe? Es como prevenir eso que a futuro puede pasar. Puntualmente,
es que nos cuente si eso ya tiene esa aprobación, y además, como usted ya también los ha revisado todos, que nos diga, y basado en lo que nos acaba de exponer, si están ajustados a la ley. Es decir, si ahora sí me meto con el cuerpo jurídico, si efectivamente estos 3 proyectos pasan ese visto bueno, volviendo a retomar el chulito de la oficina jurídica. El día de ayer yo tenía una proposición, y aquí lo hago finalmente para resaltar ese interés que usted nos presta el día de hoy. Tenía una proposición y la redacté y la pasé a la Secretaría, diciéndole que la doctora Marta Arango estuviera el día de hoy, 16 de diciembre, acompañándonos en la sesión. La íbamos a someter a votación para que usted fuera invitada, pero antes de que la sometieran a votación, el presidente la llamó a usted y le pidió el favor. Por eso le doy las gracias, porque era necesaria su presencia, y repito, es por la tranquilidad de todos los que hoy somos concejales, y para que podamos dar nuestro voto positivo frente a estos proyectos que definitivamente favorecen al municipio y a nuestros habitantes. Puntualmente es eso, doctora Marta, muchas gracias. Gracias, señor presidente. A usted, concejal César, veo que no hay más preguntas, entonces bien pueda, doctora, tiene usted uso de la palabra, que básicamente el concejal César condensó, digamos, los puntos que algunos concejales habían mostrado, digamos, algún interés en la mañana del día de ayer. Bien pueda, entonces, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, de pronto quiero hacer un paréntesis y aprovecho esta muy oportuna intervención e invitación de ustedes. Vean, de pronto, cuando yo ahora les decía que una vez sancionados esos acuerdos y los mandamos a la gobernación, como lo dice la ley vigente, la 136, puede suceder que muchos o algunos o alguno de ustedes, cuando algún fallo salga a nuestro disfavor, sienta temor, y quiero pues como atreverme a decir esto como un comentario para todos y de tranquilidad frente a lo siguiente. De hecho, cuando el señor concejal Carlos Vanegas fue a mi oficina, él fue a visitarme y de pronto hablamos sobre este tema jurídico. Yo quisiera compartirlo con ustedes, porque siento que deben estar, pues yo no sé, pienso en mi criterio como abogada, tranquilos frente a qué. Mire, si yo por ejemplo soy gobernador y hay una directriz, no quiere decirte que eso sea malo o que sea bueno, una directriz en la que digo que la mayoría de los proyectos de acuerdo, o de todos, o yo no sé, cualquier proyecto de acuerdo, cualquier cosa que yo me estoy inventando acá, llega un proyecto de acuerdo y que inmediatamente yo lo demando. Yo frente a eso, en la Secretaría General de la Gobernación, yo pensaría, muy posiblemente la Secretaría General se está, como decimos en el argot popular, cuidando en salud, y que dice, ay no, para que a mí no me aparezca de pronto otra situación similar, por decir algo a lo del libro blanco que le tocó al señor exgobernador, yo mejor dejo que el juez le haga el control de legalidad de esto. Y como tampoco existe un límite para yo decir demando o no demando, puede demandarlo. Cuando ella le llega ya ratificando, pues ella queda súper tranquila, me imagino yo, eso son imaginaciones. Cuando ustedes saben que el derecho es muy cambiante y las posturas dependen de lo que, como uno se ubique en el ámbito jurídico, como en el caso que yo traje a colación, para lo de la exención de lo de bomberos, para la Secretaría de Jurídica de la Gobernación, le parecía que la iniciativa, como la planteó el señor alcalde, como ustedes la votaron, estaba por fuera de la ley. Pero luego viene el magistrado y le dice, no señora, no está por esto, esto y estas razones las que aparecen ahí. Entonces en ese caso pues a nosotros nos salió bien, pero es tan normal como cuando nos sale mal. Digamos que un proyecto de acuerdo, un acuerdo ya que se envía ya, llegue en la sala X del tribunal y el juez diga no,
ese acuerdo no está conforme a tal o tal disposición, devuélvalo y aplíquelo. ¿Qué pasa? Lo comentaba con el concejal Carlos Vanegas. Resulta que, porque digo yo que me quedaría muy tranquilo, voy a pasarme hasta de manera irrespetuosa al campo de que yo fuera una concejala. Resulta que yo lo voté y yo lo aprobé. Y en este momento el juez me dice no, porque tiene un criterio, una postura que perfectamente le encaja, así como le encaja el que dice sí o el que dice no. Pero resulta que hay algo muy importante, las fuentes formales del derecho, y entre esas está la ley. En este momento la ley 1437, que fue la que modificó el decreto 01/84, antiguo Código Contencioso Administrativo. Ahí, frente a los actos administrativos y lo que se origina de esta corporación es un acto administrativo, si no estoy mal es en el artículo 28, y que dice que estos acuerdos, así como los decretos y las resoluciones, tienen una presunción de legalidad. Por lo tanto, una vez sancionado, cuando dicen en el acuerdo que está publicado, está sancionado y que rige a partir de ese momento, ya le está empezando a otorgar una vigencia. Si la persona en la gobernación de Antioquia o cualquier particular no solicitó una medida previa, por ejemplo, que fue una suspensión de ese acto o algo similar, ese acto es de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, cuando me venga el fallo, muchos de esos acuerdos ya están ejecutados, llamémoslos así. Entonces, a mí me diría, yo soy la concejal, y a mí me dice la Procuraduría: ve, Marta, a vos te denunciaron, porque imagínate que aquí hubo una sentencia en el 2014 que dijo que ese acuerdo en el que vos participaste y votaste no estaba conforme a tal ley o a la Constitución o algo, y yo le voy a decir: sí, señor profesional universitario que está impulsando este proceso investigativo en mi contra. Resulta que el artículo 121 y el artículo 6, específicamente la Constitución, me dice que yo estoy obligada a observar la Constitución, la ley, los acuerdos, toda esa cosa. Para nosotros, en nuestro estudio jurídico, y tan es así que ahí quedan las actas, tanto de plenaria como en las comisiones, la exposición de motivos, la iniciativa de quién fue la iniciativa, si fue el alcalde o el que sea. Ahí demuestran nuestras razones justificantes para haberlo hecho. Pero resulta que usted me está diciendo que porque no cumplí la sentencia, hágame un favor y me dice de qué fecha la sentencia. No es cierto que es de julio a agosto, no sé qué año, del 2014. ¿Y de qué fecha es el acuerdo? Ah, del 2013. Yo no tengo la culpa de que en nuestro Estado de Derecho las cosas se demoren, y yo no soy superior jerárquica del juez, ni hago parte de la rama jurisdiccional, ni mucho menos. Yo estoy cumpliendo lo que la Constitución me dice. Si dentro de nuestra legalidad existen una norma que me dice una cosa y la otra que dice la otra, pero dentro del mundo jurídico están vivas, yo no soy la persona expedita ni facultada para omitirlas. Yo me puedo fundamentar en la una y me puedo fundamentar en la otra. ¿Qué hay ahí? Ahí no hay nada, no me pueden generar una acción disciplinaria porque yo no obré ni con dolo ni con culpa grave y tenía una sustentación para hacerlo. Eso era simplemente pues como una posesión que de pronto hay que ahondarla y estudiarla más, y cada caso en particular hay que estudiarlo, pero sí quería como compartírselas con ustedes. Ahora, con respecto a lo que me dice el concejal César Mesa de si tenía o no tenía el chulito los proyectos de ley aquí radicados, yo inicié mi intervención con fundamento en la Constitución y en la ley, y cuando me fundamenté indicaba que en el artículo 71 de la ley 136 dice quienes tienen la iniciativa
la tienen específicamente en este caso que la presentó el alcalde. Sería un vicio enorme si esos proyectos de acuerdo no los hubiese firmado y presentado obviamente quien la ley dice que los tiene que presentar, porque la misma ley la que me dice lo que yo puedo hacer y no hacer. Lo del chulito ostensiblemente sí no lo tenía, y obviamente en este momento pues como sería yo el decir que lo tiene cuando no, pero el señor presidente del consejo puede dar fe de que yo estuve en esas discusiones que tuvimos internas del equipo de la administración y al cual él de una manera muy generosa nos acompañó. Legalmente no aparece el que el alcalde para presentar un proyecto de acuerdo tenga que tener el chulito mío ahí, pero sí tendría que decirles algo honesto, y es lo siguiente. Mire, sucedió esto en realidad. Mis compañeros de la Secretaría de Hacienda presentaron los borradores del proyecto de acuerdo, de los proyectos de acuerdo y la exposición de motivos. Al leerlos, que yo los leí, yo vi algunos detallitos que quería que fueran como analizados y pulidos, y ellos se los llevaron a rectificarlos. Luego creo que tal vez por algún compañero de nosotros no lo volvió a pasar por la oficina jurídica en ese momento y lo radicaron acá. Cuando me lo muestran a mí ya estaban radicados acá, entonces obviamente los que ustedes tienen o los que aparecen acá en secretaría no tienen el chulito. Sin embargo, quiero reiterar para poder pues dar como claridad y dar la respuesta a la observación que nos presenta el concejal César Mesa. Es para ustedes y para nosotros rige lo de la Constitución y la ley. El artículo es claro al decir quiénes tienen la potestad para presentar el proyecto de acuerdo, y en esa potestad pues obviamente no estoy yo simplemente soy de la parte administrativa que coadyuvo de pronto con algún aporte desde mis incipientes conocimientos y que después le pueda servir a mis compañeros o al alcalde, pero no está viciado por el hecho de que no vaya con mi firma. ¿Qué pasa luego de esto? Es que luego de esto, en el estado en que se encuentra, siempre esos, ya cuando de acá lo debaten y demás, pues si de pronto ustedes tienen alguna premura, estos acuerdos como tal bajan al despacho del alcalde y ahí vuelven a entrar a la jurídica, en donde al volver a entrar a la jurídica, yo creo que el señor secretario, en veces yo le he pedido el favor, que si me hace el favor, por ejemplo, valga la redundancia que ahí fui muy impropia. Mire lo que yo tengo acá. Yo ya lo tengo acá con unos sellos del consejo. Yo los tengo de Hacienda como unos radicales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente bajan acá, que a mí me gusta mucho cuando, y le pediría al señor presidente y al presidente siguiente, también le pediría el favor que me colaboraran en la secretaría, donde cada hojita me la selle. O sea, en cada hojita me pongan no la firma, sino un sellito de acá del consejo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando mal en absoluto de nadie, sino que yo tengo estas copias y cuando ya me bajan el acuerdo, yo empiezo a revisarlo, cotejándolo con esto, con la ley y el acuerdo como va de acá. De hecho, han habido oportunidades en donde, por decir algo, un error en donde si aparece la L, la S, por allá la O, esas cositas las organizamos acá mismo, porque fuera de eso, para que no tengan que volver a digitar todo esto y error de pronto tal vez al digitarlo, le manda la dependencia esto en Word a un correo que no sé cuál es, pero un correo acá,
Entonces ya cuando llegue yo vuelvo y lo reviso, y cuando hay alguna cosita como de revisarla, yo me acerco con el alcalde y le subrayo las partes que no están de acuerdo con el proyecto. Por ejemplo, si hubo alguna modificación, entonces ahí es donde él me clarifica que lo da la ley. Me dice, es que yo eso ya lo hablé, lo concerté y lo avalé con los concejales o la comisión, desde que no sean los cambios sustanciales, pero así sea la coma o el punto, yo lo miro y yo se lo consulto al cielo. Ya eso lo analizo con ustedes y él es el que lo va a firmar y lo valida conforme a la ley. Yo ya lo dejo allá anotado como algo adicional, pero eso vuelve a tener un control y ahí es cuando él lo firma. Y luego de ahí obviamente se va para la gobernación con todo lo que les indico. Ahora, el proyecto, los proyectos radicados, yo sí les digo una cosita que de pronto en mi criterio, en el mío como Marta, me parece, pero estoy segura que José Luis lo tiene. De pronto fue que a él le faltó ponérselos como en conocimiento de ustedes. Es como un ejercicio que uno hace, pero estoy segura que lo hizo. Y es, por decir algo, si él ha recibido, por ejemplo, solicitudes de empresas para radicarse aquí. A mí me parecía muy importante que él tuviera como ese registro, eso como para reafirmar la importancia del proyecto de acuerdo, pero no porque sea algo de ley. Y poderle mostrar, por ejemplo, a los concejales en general, demostrarles, mire, yo como secretario de Hacienda, aquí por lo que he visto y por mi equipo de trabajo, está esta empresa que tienen como interés. Qué rico que si esto sale adelante le podamos escribir un oficiecito a estas empresas y decirles, mire, el consejo ya aprobó este importante beneficio tributario como para enterarlos. Yo sé que él lo ha hecho, pero me hubiera gustado, pero a título eso es personal, que lo hubiera de pronto aportado ahí como para que ustedes también lo supieran. O hacer un ejercicio que ese sí, pues yo no lo sé hacer, una vez se los digo, en uno matemáticamente empezar como esos a través de esos milajes y decir, con este acuerdo que yo tengo de industria y comercio, por ejemplo, tengo estas empresas que potencialmente vendrían. Entonces, si el consejo de acá, este consejo que está acá, de aquí al 2015, y se presentaran un ejercicio que uno podía hacer hipotético, tales y tales empresas, adicional de todas las que yo tengo, de los requerimientos que me han hecho, ¿en cuánto se vería? Porque aquí está la exoneración 80, 80, 70, el resto